Comalaba, esa cheche payatas chilangos es musical porque en la música el principio es el ritmo, el cuerpo, después la melodía o no, mi bueno. Y si uno es muy chingón, pues puede ir transformándose en letra todo este delirio. A la armonía luego entramos. La música es representativa de una región y como música representativa de una región empieza por la manera de hablar. Pintoresquismos aparte por el sonsonete, pues. La lengua es el instrumento principal de eso que pese a uno llaman identidad. Pero, ¿qué decir de la gran ciudad más allá de lo típico? Gershwin es el sonido clásico de New York, como Pérez Prado lo es aún el DF, con permiso de la Sonora Santañera. Y esta che que me sube y me baja, esta che de la que hablo no es de Chihuahua, ni che argentina, aunque no es nada estrafalario a estas alturas, 2.200 metros sobre el nivel del Mar del Plata, encontramos un chilango chimichurri. No obstante, esta che de la que canto, insisto, y diástole es chilanga, no más. Y venga la maraca a andar. Así fue como compuse de calle en calle, meneando el bote a golpe de choclo, chilanga, banda, chácharas, el mayo, vatos, yo soy de la Capirucha. Y también de la nortaca raza. Yo sí soy de aquí y soy de allá. Todavía hay quien me cuestiona no solo eso, sino que por qué entre los terminacos con che que usé ahí no puse la palabra clave, la madre de todas, chingada. Acabó, pues ¿dónde quedó la sutileza? Complejo de Edipo incluido. La chingada está entre líneas, sugerida. No hay peor censura que la que uno genera por exhibicionismos innecesarios. Nunca he pretendido fortalecer al enemigo con mis debilidades. Porque claro que la che tiene con pinches en el chilagonal. La G sonorizando, la muda H. O con una pequeña ayuda de la W, travestida, cansada de Tlalpan, antigua, en güey, y con un whisky fino. La K le da calidad visual, un tanto cuanto grafitera a lo naco, smoky. La ñera tiene is como etc. Amén de tocar de una vez a diurna avestruz y con uno que otro mochismo perdido por acá abajo, de laica, tras tocar es la onda. Total que estos malandrines, malapachas, mequetrefes, morfemas, fonemas, edemas de la lengua han de ser debido al enfisema contraído por tanta inversión térmica, el smog nuestro de cada día y el oso que cantar algún piporresco caruso a su. Y ya que estamos en un ambiente chino, en toda esta algarabía, hablemos con impropiedad, que de ahí vendrá la propiedad privada. De razón, cabezón. Me cabe, pues entonces, caraquiría el murero de por medio, el honor de que me inviten a participar con las niñas en curso en una revista que en la calle, por puestos, supuestos kioscos y altos comerciales, compite. Este competir no es lo mismo que presumir de compatibilidad, lucha y todas esas causas que alberga San Juan Bautista. Compiten con revistas varias, unas de corazón y otras no tanto, en canchas reglamentarias, por aquí, por allá, con viento, marea y gossip business de México DF al resto del mundo. Chilangolandia, la Capirucha, Ciudad de México, el Chilaquín DF, es una gran frontera y como toda buena frontera, el dinamismo le es inherente. Una lengua de movimiento está viva y como la materia prima es difícil atraparla, disecarla, clasificarla, sobre todo en un diccionario. Sus papilas gustativas no están muertas aún y de lengua como un taco. Ante tanta especulación del origen de lo chilango y la abundancia de la che en su particular habla, la fantasía transmuta en certezas
sea lo que Darwin disponga con su famosa selección nacional de la especie. En el ejercicio de la verdad, entre el poder y la arrogancia, la celestina tarea de la garabía ha consistido en provocar el apareamiento de don Profundón y doña Superba. Señoras y señores de la Real y muy Pontificia Academia Española de la Lengua y en todas sus colonias, digo, embajadas, la Che no muere, la victoria es nuestra salud. Bueno, y ahora toca su turno a Armando Ramírez, que nació en Tepito, así que es más de Chicago de corazón. Ha publicado 15 novelas, entre las más conocidas están Chinchines de Morocho, 15 oñeras, 15 añeras, fantasmas, perdón, esto está escrito a mano. Ha realizado más de 5 obras de teatro, Noche de Califas, Bomberas y 15 añeras. Qué chincletas con estos chilaquiles que ya descubrieron que la H de los chanquitos chilangos. No se va ya no va. Chale, puro chale. Va de chale, pero ya todos estos chanquitos que se creen chilaquilas, el H del chanquito ya es un chilango, resulta ahora que los del norte con los canales estos de las muchachas, ahora sí ya se pronuncia la she. Pero nosotros como somos bien chilaquiles, pues ahora usamos la X de Xochimilco. Que agarré la cabeza de la lengua de Chilangolandia no lo permite. No, a mí se me hace muy padre cuando yo voy a sentir algunas palabras como que se la jaloneó, ¿verdad? Se la prolongó demasiado en la imaginación porque no sé qué chaquetas han dado pero bueno, creo que aporta mucho al desarrollo de la lengua. La lengua, yo no sé porque ahorita ya no se va a entender ese libro porque la lengua séptima es actuante, se revitaliza, se renueva, un término se vuelve otro término a través de los años, ¿no? Entonces lo que hace era, por ejemplo en Tepito en los años 50 reventó, que era una orgía, de repente en los años 80 un reventón de ir a un antro, y antes un antro era un tubulo, pero tubulo no era un tengo y esas cosas tan fresas que hay, ¿no? Entonces yo le digo los términos para que vean que la calidad de la lectura siempre se escribe en el valor de la taquicardia, es decir, de la verborrea. Y en ese sentido, pues creo que documenta muy padre, seguramente una etapa de lenguaje popular, que el lenguaje popular, debo decirles que es vital, es rico, es irreverente, es transgresor, es subversor, es subversivo. En realidad no es como el latín. El latín era tan apretado y tan pirurris que los clérigos decían no, que la chusma ni los chanquitos no lo pronuncian. Y entonces cerraron esos momentos toda la clerecía y comenzó a sacar, a modificar el latín. Y entonces surgió una lengua romances como el español, el italiano, el francés. Y ahí, como decía un íntimo personaje de la política de hace poco, ahí se nos salta. Entonces resulta que en ese sentido, al ver el chilangonario, me gustó muchísimo porque algunos términos, por ejemplo, garlopa, dice que tiene unas resultas de mujer, pero en Tepito antes en la garlopa, o sea, de huevo, dice acá que es otro rollo. O en Tepito, por ejemplo, se usa jaina, o la jana, que es la mujer, y jaina, que usan las películas de Tintín, Tintán se usa mucho, que dice, ahí va mi jaina. Entonces,
Y cachondearse es columpiarse en el rincón brujo del columpio del amor. Entonces, como iremos viendo, a mí me gratifica mucho porque chango era una palabra que usaba en los años 50, porque antes había su papacito, los tarzanes. Los tarzanes eran unos tipos que en la época de Johnny Weissmuller traían acá un corto como una cola de pato atrásito e iban hasta los salones de baile y ellos se vestían distinto a los pachucos. Entonces los tarzanes tenían a su changuita y con el tiempo fue derivando en sacar el chango traía su changuita y los dos se cuelgan de la liana. Entonces resulta que son palabras que se van recuperando o la palabra Simón que es más bien de origen de la frontera de los años 40, 50 y se adapta al DF, ¿no? A Chilangolandia, que además Chilangolandia yo creo que es así como toda la región del altiplano. Ahí están los textos para que no me desmientan en Texcoco, que la letra son bien chilangas, toda la parte de lo que es Mesa, Chalco, Ecatepec. Creo que toda esa gente en vez de ver a Toluca ven hacia el DF. Y entonces es más debería de haber el estado de Chilangolandia, porque es una zona de usos, costumbres, lingüísticos, de conductas de todo tipo, que formamos ese estado imaginario de Chilangolandia. Y entonces el lenguaje es muy del patrimonio del altiplano. De repente hay frases que viven por la nomás y lo ven uno de repente y dicen, oye, Isabel canta, y no se da cuenta que también está cantando, menos acentuado, pero también canta. Lo que pasa es que los de Tepito traemos un falsete de la Huasteca que no nos aguantamos con las marchas. Entonces, todo eso hace que se le dé una riqueza y un matiz, y creo que en ese sentido el chilangonario al estarlo leyendo veía que aportaba muchas palabras, el caló o el caliche, e incluso el lunfardo y el español antiguo, ¿no? O sea, Gil o Gilberto o ese tipo de cosas, ya lo usaba Quevedo, para decir que era pendejo, ¿no? O arco, que dicen que yo lo uso mucho y dicen que no se debe usar, se usaba ya mucho en la poesía del siglo de oro español. Entonces muchas veces el lenguaje mismo, el español antiguo, como que se recupera para darle otro concepto o otro significado, o un significado parecido o más profundo, más denso. Aquí también la palabra denso, bueno, pero eso te lo hablaremos de esa palabra. Y entonces a mí lo que me gusta de mi cuenta, que es el diccionario, es que haya tenido la paciencia de estar viendo tanta chingadera para poder descubrir el chilangonario, ¿no? Porque creo que descubre la riqueza mental, la agilidad, los recursos lingüísticos de la gente del altiplano. Y creo que al leer el chilangonario vamos a descubrir qué gran capacidad y riqueza mental tenemos los chilangos, que deslumbramos, le damos lustre y le damos charol a la lengua mexicana y por rebote a la Real Academia de la Lengua de España. Me encanta el chilangonario y bueno, pues creo que se van a reír un montón. Compilador del diccionario y eres comunicólogo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, licenciado en Historia, es maestro en Historia y en el estudio de Historia, y candidato a doctor por el mismo posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeña desde hace 12 años como docente e investigador en materias relacionadas con la filosofía de la historia y cultura gastronómica, así como el patrimonio cultural y turístico de México. Colabora como articulista en publicaciones periódicas y como guía especializada en paseos culturales sobre la Ciudad de México.
yo me siento honradísimo por tener a Pilar, a Armando, a Jaime, muy afortunado, de verdad. Me han pedido que hable un poquito acerca de cómo sucedió este fenómeno de llenar un libro de chingaderas y de algunas otras cosas decentes. Pero bueno, les tengo que platicar ahí un poco la historia de cómo se dio esto, porque fue un proceso bastante prolongado entre la compilación y toda la redacción de este diccionario chilangonario. Primero que nada hay que decir que el chilangonario nació con una vocación turística. Por eso tiene este subtítulo de vocabulario de supervivencia para el visitante de la Ciudad de México. Después resulta que no lo encontrarían aquí nada más los que están afuera, también espero que lo encuentren aquí los que están acá adentro hablando. Resulta que hace unos 8 años, una cosa así, un buen amigo catalán me mandó a sus mejores amigos a que yo los paseara en la Ciudad de México. La pareja de enamorados catalanes no sabían hablar muy bien español, además se negaban a hablar, porque los catalanes son especialmente negados a hablar castellano. Así es que, como a los 3 días que estamos paseando, me dijeron: oye, nos está gustando mucho, pero no entendemos nada. Bueno, inmediatamente pensé que yo estoy hablando castellano castizo de bueno, pues no estábamos hablando chilango, y yo no me había dado cuenta de cuántas vueltas, de cuántos retruécanos, de cuántas invenciones y de cuántas cosas suponemos que las demás personas entienden, pero que nosotros sacamos por metáfora y contexto. Es totalmente, solo un chilango o alguien que vive acá, como dice Armando en el altiplano, puede cachar las cosas. Además de que nosotros estamos todo el tiempo como a las vivas de que nos vayan a rodear, de que nos vayan a cabolear. O sea, eso es algo que ya nacemos con la genética especial del altiplano, es estar a las vivas, porque entre hombres todo el tiempo tienes que estar pensando en qué te van a decir o cómo puedes contestar. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, pues ellos se fueron finalmente a Cataluña, y yo dije, pues alguien debería tal vez compilar. Alguien debería compilar algunas de estas cosas para ayudar a esta pobre gente. Así es que, bueno, pues empecé a salir a las calles, fue una labor cotidiana de irme apuntando cosas en la palma de la mano, en los taxis, en los camiones. Se me ocurría algo cuando iba manejando, cuando estaba en la calle comiendo tacos. Llegaba yo a mi casa con la mano llena de palabras, que después iba vaciando a un listado que no tenía ni siquiera orden alfabético en ese momento, entonces lo empecé a ordenar poco a poco. Esta labor duró 7 años. Son 7 años de estar en las calles, y con todos los 7 años, más el avatar de un año perdido en una pila de libros por venir, no te lo contamos. Son 7 años que no lo pudieron hacer exhaustivo. O sea, todavía hoy la gente me dice: oye, se te fue esta, oye, esta sección te falta. Escuchando hablar a Armando y a Jaime, esto necesita un volumen 2. Necesitamos unas expediciones profundas a otras colonias. Es que no es lo mismo las pelotas que pelotas. Entonces, bueno, pues el libro fue creciendo, y luego ya una vez que lo tuve en orden alfabético, y como no tenía mucho que hacer, entonces me puse a definirlo por las noches, lo mejor que podía, la verdad. Durante ese tiempo salieron otros 2 diccionarios, uno que vino directamente de la Real Academia de la Lengua, el español usual en México, y otro de Editorial Porrúa, que lo confieso, no leí. No lo leí porque no quería que le pasara algo de información a esto. Así es que, bueno, la picardía mexicana, desde luego está ahí, la compré ahora acá en la librería del viejo, pero hay muchas cosas que están aquí que vimos en la calle, y muchas cosas que nos son familiares, a tal grado de que no podemos, en mi opinión, ustedes si lo leen, no podrán dejarse de encontrar a mí de alguna manera. Es algo que se escucha en todo momento en las calles. Así es que poco a poco fui capturando esto, y después de esto dije, bueno, ya quedó, ¿no? ¿Por qué no le pongo sinónimos? Entonces ustedes van a encontrar en cada entrada sinónimos, o en la mayoría sinónimos que nos van a remitir a otros superes del diccionario. También hay antónimos y de también palabras relacionadas. Y luego el equipo de Academia, que es maravilloso, se dio a la tarea en el momento de la edición de poner ejemplos a cada una de las palabras. Y estos ejemplos
los van a matar de la risa porque son cosas tan cotidianas, son cosas tan normales para nosotros. Esto es la comedia, para reconocerse uno mismo en el texto y hacerse mofa o encontrarse fielmente dentro de un diccionario, que es algo que rara vez pasa. A chaleco, a mí me gusta mucho cuando la palabra de a chaleco, porque lo usaba mi abuelito, y luego ya los señores decían a huevo, y luego ya mis padres ahora dicen a Wilbur, entonces es el de a chaleco, a huevo, a Wilbur. Pues el diccionario además recogió cosas que nosotros ya tenemos que llamar en este momento arcaísmos. Es increíble, la velocidad del lenguaje es enorme. Hay palabras que ya puedes ver como arcaísmos y que tienen 3 o 4 años de desuso. Han caído tal vez en el olvido, pero las vemos en las películas, en el entorno, las vemos en algunos lugares con las personas mayores. Y también están los neologismos, ¿no? Palabras que están empezando a emerger como parte de las cestas clases, la definición de las clases sociales, la manera de vestir. Lo que antes era, hace 5, 6 años o 10 años, decir fresa todavía tenía sentido para alguien. Ahora tienes que decir mi rey o su compañera, mi reina, Lomuki, Papaloy, todo lo demás, que ya son un poco más como de estos tiempos. Todo lo también, afortunadamente, cayeron al diccionario. También es una especie de índice geográfico no exhaustivo de la Ciudad de México, con todos los cambios que le damos, por ejemplo, a la ciudad de Nezahualcóyotl, que después fue Ciudad Neza y es Nezayork o Minnesota. También está Montales, Ecatepec, La Fondesa, todos estos lugares que vamos con cariño moldeando y La Fondesa, dándole un poco de vida a nuestra ciudad. Así que bueno, también es una cosa geográfica. Ahí van a encontrarse palabras como hediondo o el uso de agrapa o lo que es beber un agua de un vaso sucio que tiene borrobitos o tal vez una de las definiciones posibles para la palabra de raya y de rayar, que son tan comunes en nuestros días. Este diccionario, una vez que fue acabado, pues coincidió, terminé en el momento en que salió el Chingonario, hace ya algunos años, en el 2010. Así es que yo dije, esta es la oportunidad, lo mandé por correo, mandé una parte por correo electrónico a otras adquisiciones y no me contestaron. Un año estuve esperando la respuesta, pero no llegó. Así es que un año después, exactamente un año después, un correo diciendo el título del diccionario que se suponía que solo sabía yo, me anunció que alguien estaba leyéndolo. Y bueno, resulta que había sido impreso la parte que quedó, fue a parar a un monte de papeles. Parece ser que había una instrucción ahí en el post y todo así que decía, háblale a este cabrón. A este güey. Y entonces, pues con una enorme fortuna, el equipo de la Galería hizo un extraordinario diseño maravilloso, que forma parte de la colección de los hijos del Chingonario. Y una cosa que pues, vale la pena decir es que los hijos del Chingonario son amigos, se hablan entre sí. Así es que hay palabras aquí marcadas, con la Che sobre todo, que pueden encontrar perfectamente en los otros dos diccionarios, de manera que hay una interrelación en la colección. Y esto, bueno, se me hace que lo enriquece de una manera extraordinaria. Yo les agradezco a todos que estén aquí y de verdad me siento muy afortunado. Y ahora ya nos quiero presentar a María Pilar Montes del Castillo, ella es directora general de la Galería, es lingüista de traducción y de educación y es además una apasionada del lenguaje. Ella dice que el lenguaje significa su ocupación diaria de investigación, su inversión biográfica. Su amor por la lengua la ha llevado a debatir acaloradamente sobre las prescripciones que la Real Academia de la Lengua Española pretende imponer y casi en un acto de rebeldía y casi en un acto de rebeldía con causa comenzó ya desde el Chingonario una labor de rescate de la lengua que se habla en las calles, que se vive en las ciudades, la que está viva y no podemos frenar con las academias. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar
de la madre con el hijo, del vendedor de cigarros, del bolero, del viene-viene, del que camina, de todos nosotros todo el tiempo, de los cuates, de los universitarios, de los jóvenes, de las mujeres. Sí, la lengua es un ente que a veces perdemos de vista y nos han enseñado en las escuelas que solamente hay que hacerle caso a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, pues porque es el que más difusión tiene o es el único que teníamos a la mano en un momento dado. Y que bueno, pues lo que estamos tratando de hacer es una labor lexicográfica que no es fácil, como dice bien Alberto y también lo comentó Armando. La lexicografía, cuando tú ya estás terminando, ¿no? Pues ya la lengua ya cambió y va empezando otra vez, hay cosas que se quedaron y tal. Por eso los diccionarios como el Diccionario Español de México que hace el doctor Luis Fernando Lara o el de la Real Academia Española que conforma todas las academias de diferentes países, ¿no? Colombia, Venezuela, México, Perú, Argentina, España, pues les cuesta tanto trabajo ir metiendo las palabras, ¿no? Esta academia que siempre trata como de tener un poco ahí el paso de la lengua, como si la lengua al detenerla la pudiéramos encasillar y meterla como en un, digamos, como en un y entonces eso no se puede, la lengua es algo mismo, no se puede meter en un capelo, no se puede meter en un cofre, la lengua va a ir cambiando. Creo que nosotros los mexicanos tenemos esa idea de que no somos dueños de nuestra lengua, que la lengua le pertenece a los españoles y que nosotros tenemos que seguir un poco sus reglas. A mí también me preguntan, ¿pero no está mal dicho tal cosa o está bien dicho aquello? Nada está bien o mal dicho, ¿no? Las cosas se dicen como se tienen que decir. La lengua responde a la comunicación, responde a la forma en que pensamos y en que vivimos, y evidentemente no puedo pensar igual un español que un mexicano o un argentino, y tampoco puedo pensar igual un chilango que un poblano, que un veracruzano, que un tamaulipeco o que un chapaneco, que incluso no puedo pensar igual una persona que vive en Las Lomas, que una persona que vive en Polanco, una persona que vive en Coyoacán, que otra que vive en Tepito, que otra que vive en Nesa, ¿no? O sea, las cosas son diferentes, la lengua va a cambiar siempre. Bien mencionaba Armando que el latín murió porque lo metieron en el capelo aquel, ¿no? Pero del que viene el español, o sea, lo que nosotros hablamos que es un español, digamos, ya mexicanizado, pero el español que trajeron, el español que alguna vez surgió en la Edad Media fue el producto de un latín vulgar, de un latín que se hablaba en las calles, del latín de los grafitis, no del latín de Cicerón, no del latín de Virgilio, sino de un latín de todos los días, del latín que Cicerón y Virgilio seguramente veían para abajo, es decir, decían, ese es el latín de los pelados, ¿no? Bueno, pues el latín de los pelados es el que viene el español, y les voy a poner un ejemplo, el español de todas las lenguas romances, ¿no? También el catalán, el francés. Entonces, lo que nosotros, y viendo ese calle que nosotros ganamos, la victoria es nuestra, es cierto que es nuestra, porque al final de cuentas somos sobre todo y primordialmente somos mayoría. O sea, somos el país con mayor número de hablantes de español. El español es la segunda lengua más hablada del mundo, ya, después del chino, como lengua materna. En tercer lugar está el inglés, que se habla en muchos países, pero más como segunda lengua. Y al ser la segunda lengua más hablada del mundo, que se habla casi por 400 millones, tomamos en cuenta que casi la cuarta parte, o más bien más de la cuarta parte de hablantes de español somos mexicanos. Entonces, bueno, simplemente eso ya nos da un estatus mayor. Y además, pues estos juegos que hacemos con el lenguaje, que los hacen en todas las lenguas, no quiere decir que nada más en español, en todos los dialectos, en cualquier dialecto que conozcamos, pues al darles una preponderancia, al jugar con ellos, al perderle el miedo a la lengua, pues nos hacemos dueños de ella y entonces damos esos juegos y retruécanos, que por ejemplo el inglés se da mucha venia para eso, y por eso el diccionario de Oxford tiene 6 veces más vocabulario que el diccionario
diversidad, en este caso los mexicanos, cómo juegan la lengua. Ya van a cambiar unos términos, pero por ejemplo, el otro día estaba viendo que un chavo le decía a la chava que acceso, y luego la chava introduce tu contraseña, y él va poniendo el ratón, o la de quita tu Twitter, ¿no? Sí, claro, pero si dejáramos, o sea, no hay cosa más bonita que reflejarnos en un éxito. Yo creo que el éxito que ha tenido el Chingonario hasta ahora es que la gente se refleje en él y nos reímos con cada una de las definiciones que encontramos ahí. No nos reímos simplemente porque sean graciosas, sino como dice bien Alberto, cuando vemos un ejemplo en donde nos identificamos, ustedes están viendo ahí muchos, cuando dices tortuga, todos sabemos que lo que oye, vamos a echar unas tortugas, nadie piensa evidentemente en un reptil, o sea, todo el mundo piensa que lo vamos a echar unas tortas, y a nadie nos queda la duda. Hasta comenzar que yo lo hice eso. Pues sí, o sea, exactamente, al perder el miedo a la lengua y al ser nuestra, pues tenemos la victoria. Yo creo que en Algarabía hemos tratado de hacer eso. La colección de hijos del Chingonario, pues ya tiene el Chingonario, Quechi de la Che, el Chilangonario y el Cabulario, y van a tener más cosas, viendo el diccionario de insultos, más chingaderas, ¿sí? Y acabamos de sacar el Chingonario, que es entrarle a la ley con esta cultura del Chingonario que está genial, que ya lo tenemos allá a la venta. Entonces, pues les agradecemos mucho. Yo nomás quería leer algunos ejemplos, si pudiéramos, porque la verdad es que vale la pena leer algunos ejemplos. Le agradezco muchísimo a Francisco Mase, que fue el editor, a Ilse también, y a Victoria García, que es la responsable de que esto se vea así, o sea, que el diseño de todas estas cosas, que tiene estos colores, que se vea bonito, que tenga letra grande, bueno, pues sí, la directora de arte. Descomer, defecar, cagar, cobrar, tirar la piedra, rendir culto a Dios de porcelana, aflojar el mastín, aflojar la calaca, ir a su ranchito, cajetear, echar una caca, echar un qué, hacer un pastel, liberar a Willy, echar una calabaza, alabastrar. Por fin puedes comer, llevar a los días sin echar un qué, vivir así pues vida. Bueno, recientemente en una universidad donde estuvimos, presentamos el libro y una persona se levantó y preguntó muy seriamente que en qué momento, cuándo fue que comenzamos a enseñarle estas cosas a nuestros hijos. Yo no pude contestarle como hubiera querido, simplemente lo pensé, bueno, es que seguramente no los voy a hablar a las calles, ni los voy a hablar afuera de la escuela, ni adentro de la escuela, porque creo que este lenguaje ya no se trata de que sean groserías o peladeces, como tal vez nuestros abuelos decían, no, es que es una pelada, es un gañán. Esto es algo que ya existe, ya la gente lo usa cotidianamente. Decíamos que lo que hay que hacer es tal vez moderar un poco el lenguaje en diferentes ámbitos. Así es que bueno, pues en ese aspecto, usar estas chingaderas de la calle en la calle, usar un lenguaje académico en el salón, aunque a mí de repente se me van algunas de estos horarios del salón, pero bueno, pues hay muchas aquí que se van a encontrar ustedes mismos cuando digan a alguien, nos vemos en Chupantla, ¿no? Ese lugar típico donde vamos a beber como Chupícuaro, Teyatlán o el Verano. Como por ejemplo esta que es manicure, hospital psiquiátrico, sanatorio para enfermos mentales, manicomio, bloqueo, ¿no? Dicen que lo meten en el manicure porque se quería ir a la todos los ejemplos son geniales, ¿verdad? Bueno, nos están diciendo que ya no nos dan 5 minutos, si hay alguna pregunta o comentario. ¿Qué se necesita? Digo, si me permiten el término, para inventar palabras. Es decir, hay gente que hace música, hay gente que hace cine, pero es posible hacer palabras, porque hay palabras que todas estas, tal vez si las busco en el diccionario, muchas no están, me atrevo a decir creo que ninguna en el diccionario, pero tienen un significado. Si yo le miento la madre ahorita, decir, no existe, pues estoy tranquilo. No, viene, no existe. O sea, ¿qué necesito yo para, digo, o alguien
¿será posible que invente ese oficio de puede inventar palabras? Digo, si alguien hace música, ¿podría inventar yo palabras? Toda la lengua es invención. O sea, Pero como oficio, ¿no? solo Como que oficio. los activos y los pasivos, ¿de qué lado estás? Como receptivos, copulativos. Hay verbos copulativos y de lengua recomendada. No, yo creo que la lengua es invención. Hasta el momento, hasta me quedo sin palabras, pero sí, lo que acaba de decir es una invención. Entonces, no solo se muere la artista, no se muere la lengua que dice propia. Sí, cualquiera puede vender palabras, estamos, digamos, lo que pasa es que a veces nos han dicho que no, que las palabras solo están en los diccionarios, no, en el diccionario está lo que la gente dice, no la gente dice lo que está en el diccionario. Al principio es el verbo. Nada más que nada estaba